qué bueno que le hayas dado play a este episodio. Has entrado en un mundo maravilloso que es el mundo de la gente que hace cine, el mundo de las conversaciones, donde inmortalizamos la experiencia de las personas que están detrás de las historias, de los sets, de lo que ocurre antes que se grabe o se filme, de lo que ocurre después, de todo lo que se hace para que finalmente los contenidos y las historias lleguen a vos, ahí a tu pantalla. Te recomiendo que le des una pasada no solo a este episodio, sino a todos los que tenemos, más de 150 contenidos, donde hay historias de muchísimas personas valiosísimas, de las cuales con toda seguridad vas a aprender. Antes de que arranque el episodio y la conversación que te traemos para hoy, te recuerdo que Umaña y Abogados Asociados, eso suena como muy clásico, ¿no? Como muy derecho, muy firma de abogados clásica, pero resulta que son los abogados que trabajan en el entretenimiento. Hacen derecho del entretenimiento, derecho de autor, pero tienen una experiencia sobre todo muy fuerte en todo el derecho para el audiovisual, en toda la construcción de los contratos, en hacer que todo lo legal relacionado con una empresa que es tu película, tu cortometraje, esté en regla y estés tranquilo. Hay gente en estas conversaciones que me ha dicho que no solamente toca arrancar una historia con un buen guión o con una buena idea, sino también con un buen abogado. Y ellos son los de Umaña, quienes patrocinan este final de temporada de 2023 en Gente que hace cine. Si quieres saber más de ellos, por allá en la mitad del episodio te voy a comentar un poquito más. Esta charla, grabada también en el Bogotá Audiovisual Market, está buenísima y nos abre los ojos con respecto a la producción cinematográfica latinoamericana y cómo podemos hacer que nuestros contenidos se vean en cada vez más países. Cafecito, audífonos, empecemos. Se estima que hay más latinos viviendo en Estados Unidos que población colombiana en nuestro territorio. ¿Cómo pueden nuestras historias llegar a esas audiencias? Y no las de Colombia, las de Latinoamérica. ¿Qué caminos a nivel de producción y distribución valen la pena explorar y de esta manera impactar a quienes pueden familiarizarse con nuestro audiovisual? Para este episodio invitamos a Sol Clemente, gerente de desarrollo y producción de contenido en Mar Vista. Un aplauso para ella, por favor, que se sienta que esto está lleno. Y Carlos Gutiérrez, cofundador y director ejecutivo de Cinema Tropical. Un aplauso también para él. Seguimos explorando este nuevo formato que se llama Yo los presento y ellos conversan. Hago la primera pregunta, ellos continúan. Nosotros nos sentamos al lado, muy cerquita, como en esas conversaciones interesantes en una reunión, en una buena fiesta. Esa charla en la que solo estás ahí al lado como sonriendo un poco porque te parece muy bueno lo que están hablando. Y de pronto me meto y converso, hago una pregunta. Esto es Gente que hace cine, donde aprendemos de cine, esta vez escuchando a sus creadores. ¿Cómo los recibe Bogotá? Súper lindo, la verdad que el día está medio nublado, pero la gente le pone mucha onda. Sí, total. Creo que nos está tratando muy bien el clima porque a veces es lluvia permanente e inconsolable. Arranquemos con esa primera pregunta, que era la que estábamos hablando ahorita en el pasillo y a partir de ahí que sea el detonante para la conversación de ustedes. ¿Qué hacer para que nuestros contenidos, nuestras historias lleguen a esos mercados, a esas audiencias? Y tú decías, ¿estadounidenses o hispanohablantes? Sí, creo que en sí el mercado estadounidense hoy por hoy se diversificó bastante en términos de la inmigración que sufrió y que hoy por hoy hay, como vos mencionabas al comienzo, una cantidad importante de habitantes que son hispanohablantes y que consumen también historias propias de nuestra cultura, ¿no? Entonces creo que hay que encontrar de alguna manera ese mix en donde podamos contar historias auténticas nuestras de Latinoamérica, pero que también den cuenta de esa realidad migratoria, de esa realidad nueva, ¿no? De ese Spanglish que se está viviendo y que es algo muy actual y que hoy por hoy no hay tanto contenido que hable sobre esos temas, ¿no? O en general, sino lo que yo percibo es que hay como temáticas que abordan un poco la migración y demás, pero son en general historias muy dramáticas, ¿no? En donde se deja de soslayo quizás las nuevas generaciones
que ya son nacidas en Estados Unidos, pero que también son hispanohablantes y que tienen toda la herencia cultural propia de Latinoamérica, ¿verdad? No sé, vos qué opinás, Carlos, que también estás trabajando por allá. Sí, yo llevo la experiencia de 22 años con Cinema Tropical y me ha tocado ver mucho de esta explosión y de este boom, por decirlo de alguna manera. Creo que es importante también hacer un poco de historia en el sentido de que en el 2000 sale el censo anual cada 10 años que hace Estados Unidos y se dan cuenta que hay un público latino consumidor y se crea una burbuja bursátil y un fenómeno, ¿no? Es los años de que hace el crossover Shakira, Ricky Martin. De repente lo latino estaba muy de moda. Que se crearon muchas agencias de publicidad latinas. Fueron los años dorados de lo latino en Estados Unidos. Pero después de 8 años llega la crisis de 2008 y todo ese dinero toda esa moda, toda esta burbuja se desinfló. Y básicamente quebraron todas las agencias latinas que se habían creado en Nueva York, Los Ángeles, en Dallas. Todas quebraron. Y muchos festivales de cine latino vivían de esos presupuestos. Se dieron cuenta estas agencias de publicidad que no tienen que invertir demasiado o hacer campañas especiales para el público latino, que desde la campaña general podían hacer algunas modificaciones y llegar a ese público latino. Y en ese proceso, y de hecho Cinema Tropical nace en el 2001 y somos parte de esa generación, en el sentido de que también en el cine fue los años de Amores Perros y Tu Mamá También, que fue como el equivalente en cine. Y he sido testigo en esos 22 años con Cinema Tropical, pero 27 años viviendo en Nueva York, he sido testigo de muchos intentos por conquistar el público latino. Pero entonces, después de tantos años de trabajo basado en Nueva York, yo creo que es un mito. Digo, hay 67 millones de personas que llenamos el centro como hispanos, como latinos. Pero esos 67 años que tiene que ver con lo que mencionabas, el 67% de esos 67 millones son nacidos en Estados Unidos. Y entonces la cultura cambia radicalmente ya cuando uno nace en Estados Unidos que cuando uno emigra. Creo que hay una diferencia entre lo que es la diáspora y ya las comunidades nacidas en Estados Unidos. Y creo, yo nací en México, me fui a Estados Unidos a los 23 años, pero he hecho mi carrera realmente allá. Entonces yo me considero obviamente mexicoamericano. Creo que hay muchos mitos de lo que implican las comunidades nacidas allá. O sea, hay mucho choque que tiene que ver, yo creo que también con que Estados Unidos, al ser centro de imperio, se mezclan las cuestiones globales con las cuestiones locales. Entonces, las políticas locales de Estados Unidos se mezclan, la cuestión de diversidad, de minorías y demás, se complica porque es una industria global, particularmente Hollywood, obviamente. Entonces, creo que hay muchos mitos alrededor de lo que es el mercado hispano en Estados Unidos. En el caso de México, por ejemplo, y siempre pongo el ejemplo, es muy diferente ser mexicoamericano de Chicago, que tejano, tercera generación de Dallas, que el chico poblano que acaba de emigrar de Puebla está trabajando en el LA. Y también tiene que ver entonces con los contenidos. Creo que hay muchas barreras en el público hispano, tanto de lugar de origen, tanto de lenguaje, toda la gente que no habla español, como también de clase social. La gran migración latinoamericana a Estados Unidos es la clase trabajadora. Y el cine ya dejó de ser hace muchos años. Creo que todavía, dentro de todo Colombia, hay países, creo que con Colombia todavía guardan parte de esa tradición del cine popular. Pero ya la mayoría de Latinoamérica perdió eso. Pues también por los contextos geopolíticos. De que en México, por ejemplo, hasta los 90 el cine era parte de la canasta básica. Estaba subsidiado el boleto de cine. Todavía hay un cine popular, que eso cambió a partir de los 90. Pero bueno, ya tenía muchas ideas, pero creo que quiero partir que es un mito. Hay oportunidades, pero creo que no va a llegar a algo que va a conquistar a esos 67 millones de personas. Creo que es por donde quisiera como empezar, como a problematizar un poco la idea de este mito de lo que es lo latino, ¿no? Totalmente, por eso hablaba yo de las nuevas generaciones, ¿no? Los que ya nacieron y son capaz hijos o nietos de las primeras llegadas a Estados Unidos, y que creo que a esas generaciones, que son las que tenemos que interpelar con nuestras historias, les está faltando ese contenido, ¿no? Porque hay como esta lógica, ¿no? De cómo
¿qué sos? ¿No sos un poco de acá, un poco de allá? Es ese mix de las culturas, ¿no? Me parece que hay historias muy ricas y que trascienden y que tienen que ser universales también, ¿no? Porque en definitiva, seas estadounidense, seas latino, seas europeo, lo que te conmueve es un poco lo mismo, ¿no? Digo, las historias clásicas que tienen que ver con el amor, el desamor, la familia, la existencia, ¿no? Buscar como una idea del origen también en algún punto, ¿no? Y limpiar ese vacío que tiene que ver un poco con qué estamos haciendo en este mundo, ¿no? El cine y las historias vienen a contar un poco eso, y creo que a veces en la búsqueda un poco también marketinera por los números, ¿no? Que nos abruman y que nos dicen, no, porque hay tanta población y hay tantos que hablan español y tantos que son latinos y tal, no pensamos que en definitiva todos queremos escuchar y ver historias que nos conmuevan, que nos den risa, que nos provoquen comedia y que nos provoquen también llanto, pero en definitiva son historias universales. Una muy buena historia viaja, y una muy buena historia logra conmover a diversos públicos, ¿no? Me parece que hay que a veces un poco dejar de lado. Para mí son dos pilares fundamentales para atacar ese tipo de mercados. Primero, dejar de lado un poco el tema de los números y de pensar tanto en una cuestión casi de negocio, de cómo apuntar a ese margen de gente. Y por otro lado, pensar más en el tipo de contenido que nosotros queremos contar y cómo vamos a conmover a esa audiencia, sea de la forma que sea. Y empezar a tratar de investigar, porque una parte muy fundamental de nuestro trabajo es la investigación, es tratar de foguearnos de la cultura propia a la que le queremos hablar, pero interiorizarnos desde un lugar auténtico, no solamente de los registros que podemos obtener por televisión o podemos obtener por los diarios, ¿no? Tratar de palpar un poco cómo es esa cultura, cómo es ese mix, qué sucede con esas generaciones. ¿Quieren volver? ¿No quieren volver? ¿Qué pasa con esos chicos que en vacaciones quizás los padres los arrastran a la casa de la abuela y ellos no quieren y tienen esta cosa Spanglish, o que reniegan capaz de su origen latino? ¿Qué está pasando en esas contradicciones, no? ¿Qué pasa en esos universos en donde también después un mexicano se casa con una estadounidense y crean otro mix y otro relato de familia distinto, ¿no? ¿Qué sucede con esas costumbres, no? Y me parece que sí faltan ese tipo de relatos que no sean trágicos, que no hablen de una migración desde un lugar de pura tragedia, y que sí cuenten historias en las que todos nos podamos identificar, ¿no? Hoy estamos viviendo un mundo hiperglobalizado en ese sentido, ¿no? Y todos podemos ir trasladándonos. Tu historia de vida, de hecho, Carlos, da cuenta de esa situación. Y me parece que tenemos que salir un poco del panorama clásico de contar historias latinoamericanas que den cuenta de algo muy chiquito y propio de quizás una zona muy puntual, y que hablen de algo más universal, pero no por eso que pierdan también su identidad, ¿no? Porque la identidad también hace que el otro pueda sentir empatía por nuestros personajes y querer seguir esa historia que se está contando. Entonces creo que para mí son fundamentales esas dos cuestiones, ¿no? Investigar esa cultura, investigar qué está pasando con esas nuevas generaciones, qué es lo que les sucede, y quizás en esas investigaciones también encontramos cosas que no nos gustan del todo, ¿no? Porque a nadie le gustan las contradicciones, pero dentro de las contradicciones se crean historias hermosas, y me parece que hay un poco de necesidad sobre eso, ¿no? Del Spanglish, ¿no? El Spanglish me parece algo muy, muy atinado para esto, porque justo habla de esta cruza, ¿no? Y esa cruza la podemos ver hoy por hoy acá en este festival, y la vemos en todos lados, ¿no? En los claustros universitarios, etcétera, y me parece que hay pocas historias de eso, de no soy de aquí ni soy de allá, ¿no? Estás tocando muchos temas, empezando por el último. En mi caso personal, hemos vivido una transición impresionante. Yo me mudé en 96. Estoy obviamente mucho más conectado hoy en día con México que en 96. Entonces también creo que ahí hay una gran oportunidad. Por muchos años, cuando uno migraba a Estados Unidos, uno tenía que realmente cortar con su... o no sé, cortar... tenías que reinventarte en Estados Unidos basado en tu experiencia cultural, y la distancia con tu país era más... pues más lejana. Entonces, en ese sentido, de ahí viene no soy ni de aquí ni de allá. Pero hoy en día, por la tecnología, eso ha cambiado radicalmente. Yo creo que al contrario, nos toca hacer ahora de aquí y de allá. Pero eso también tiene un cambio de mentalidad muy grande,
Porque también al asumirte ni de aquí ni de allá, uno mismo se está victimizando, de que no me entienden ni de aquí ni de allá, yo mismo soy víctima. Al asumirse como de aquí y de allá, el margen de acción es mucho más potente. Tenemos responsabilidad política en Estados Unidos, pero también en nuestro país de origen. Entonces, creo que ahí hay una gran oportunidad precisamente en replantear esas identidades mucho más fluidas, y la tecnología lo permite. Sacaste una palabra que a mí me causa mucho ruido porque me la han confrontado desde que empecé mi carrera y para mí está muy cargada. Universalidad. No existe la universalidad. En el sentido que la universidad la toman, es la experiencia de la clase blanca pudiente. Sí, estoy de acuerdo que hay historias que pueden llegar a muchos públicos, pero como está estructurada, o sea, la universidad no se da en un espacio neutro. Y entonces ahí es donde empiezan las barreras de las que hablaba al principio. Entonces, por ejemplo, están muy interesados en el talento latinoamericano en Estados Unidos, pero no quieren nuestras películas. Están de cazatalentos, pero no quieren las películas. La gran industria no quiere nuestras películas en español. Quiere el talento. Entonces, básicamente están acoptando mucho el talento de nuestros países para hacer cosas allá, para llegar al producto. Pero también hay otra cosa que quiero sacar, que me parece muy importante y lo mencionaste. Esa victimización. Es que al sistema le conviene que seamos víctimas y que nos asumamos como víctimas. Hay una cuestión política en este juego de la idea de minoría. No somos minoría, somos mayoría. Pero es como el sistema gringo o el sistema global nos va dividiendo. Pone a pelear a todos esos grupos minoritarios por esos pedacitos de poder y entonces nos quiere más divididos. Entonces, precisamente, creo que toca mucho repensar también la idea de victimización también en los contenidos. Ahora bien, yo siento, habiendo trabajando 22 años con Cinema Tropical, que el contenido, las películas ahí están. Lo que pasa es que no son validadas. No son validadas por la gran industria. Ahora bien, yo vivo en Nueva York y afortunadamente, de hecho, irónicamente, para mi trabajo hace más sombra Cannes que Los Ángeles. Es decir, afortunadamente Nueva York está muy alejado de la gran industria de Los Ángeles. Y en ese sentido, a través de Nueva York hemos podido crear. Lo maravilloso de Nueva York, por ejemplo, es que puedes sacar una película con una sola copia. Y esa salida en salas tiene una influencia internacional. Nueva York es la capital mundial de la distribución de cine. Un estreno en Nueva York nos ha pasado trabajando como agentes de prensa. Trabajamos en la campaña de Ixcanul de Jairo Bustamante o en la película Las Herederas de Marcelo Martínez y de Paraguay. Ambas películas ya se han estrenado en Guatemala y en Paraguay. Se estrenan en Nueva York, les va bastante bien, consiguen reseñas. El New York Times ambas las criticó muy bien. Y el éxito de Nueva York hace que las películas se vuelvan a reestrenar en sus países de origen. Entonces, hay una parte muy preciosa de Nueva York que es la experiencia cinematográfica. Hemos creado un nicho, o sea, nuestro presupuesto es mínimo, pero podemos revalidar la idea del nicho y del impacto a través de lo pequeño. Y entonces también, y quiero traer un tema nuevo a la mesa, creo que mucho también el problema es... necesitamos replantear los parámetros de éxito. Esta industria nos vende falsas ideas de lo que es ser exitoso. En Latinoamérica, particularmente, hemos sido muy exitosos porque hemos creado un sistema de producción maravillosa que, independientemente de qué le pasa a la película, los realizadores pueden seguir filmando. Entonces, me parece que nos venden la falsa idea de éxito, que éxito es llegar a ciertos festivales o en Estados Unidos está muy colonializada voy a sacar otro tema, para mí creo que es muy importante. Yo siento que hay una gran crisis creativa en Estados Unidos. Por lo general, todavía hay una visión muy colonializada de que los jóvenes directores tienen que hipotecar la casa, poner toda la tarjeta, hipotecarse con las tarjetas de crédito para hacer su ópera prima, para ser descubiertos por Sundance, y ya que te descubres Sundance, ya tu vida va a cambiar. Y obviamente sucede en el 1.00001%. E incluso si te validas Sundance, cuidado, porque también hay toda una generación de directores que han ganado Sundance que los ponen a hacer antesala en Hollywood. Entonces también creo que hay que replantear la idea de éxito. Y también justo trabajé con Oscar. Oscar tiene un documental maravilloso que se llama La casa de Mama Icha,
que le costó trabajo, metió a ver los festivales y fue difícil encontrar su circuito en festivales. Pero él mismo postuló directamente a la televisión pública, a POV, el programa que es de documentales más longevo de la televisión pública. Cada año escogen como 16 documentales y La Casa de Mama Icha fue seleccionada. Y la película fue transmitida en televisión pública y la vieron por lo menos 1 millón de personas. O sea, tenemos aquí un gran caso de éxito, pero es eso, necesitamos replantear. Los casos de éxito están entre nosotros, pero necesitamos replantear también precisamente esos parámetros. Ya vamos en la mitad del episodio, está buenísimo. Quédate ahí, por favor. Cuando tienes un proyecto audiovisual tratas de asegurar todo desde el principio. Escribes una buena historia, buscas el mejor crew, piensas incluso en algunas locaciones, también en actores para quienes escribiste esa escena. Pero si te digo que desde el principio deberías pensar también en todo lo legal, en asegurarte de que todos y todas estemos bien, o sea, en regla, pues quiero presentarte, y ya te lo dije al principio, a Umaña Abogados. Es una empresa de asesoría legal dedicada al derecho a entretenimiento, la propiedad intelectual, al derecho de autor, la propiedad industrial. Son abogados con más de 10 años de experiencia y además de ser abogados, pues también son comunicadores audiovisuales, fotógrafos, diseñadores, docentes universitarios en áreas del derecho y de la historia del audiovisual y el entretenimiento. O sea, están súper conectados con lo que nos gusta hacer. Si conectas con ellos y ellas, de seguro vas a tener una experiencia buenísima que te va a acompañar desde el desarrollo de tu proyecto audiovisual hasta la circulación y venta del mismo. Te dejo en serio sus datos en la descripción del episodio, y si quieres conocer su historia de origen, resulta que ellos también tienen su episodio. Es el 89, ahí te dejo esa perlita. Y una última cosita, y es que el sonido de esta grabación es gracias a nuestros amigos de Mediatekis, quienes nos dieron unos micrófonos maravillosos para capturar esta conversación. Si quieres conocer más de ellos, te dejo su información en las notas del episodio. Sí. Yo lo que creo cuando hablaba en términos de la universidad, historias universales, me refería a que tengan que ver con temáticas que nos puedan conmover a todos, ¿no? Digamos, que llegue a grandes audiencias. Por ejemplo, el fenómeno de la película argentina 1985, que participó del Oscar y que hoy por hoy también es exhibida en Estados Unidos y en otros territorios. La realidad es que trató de una temática muy puntual que tiene que ver con la democracia de Argentina, pero que es algo que repercute universalmente, porque en definitiva estás hablando de la diatriba moral de esos jueces y esos abogados a la hora de tratar de dictar un dictamen y de investigar en favor de una democracia. Y eso se puede identificar cualquier persona de cualquier territorio y región, ¿no? Digo, a eso me refiero, ¿no? Contar buenas historias que no dejen de tener una identidad, porque en este caso la tiene, pero que sí apunten a algo universal en términos de que, en definitiva, estás contando esto, ¿no? Y la historia de hombres y mujeres tratando de buscar la verdad y que esa verdad llegue a la luz. Y en ese sentido es a lo que iba con historias que sean universales, ¿no? Me parece que si están bien contadas, viajan y, bueno, en este caso hasta llegan a estar en una terna para un Oscar. En términos de lo que vos mencionabas del éxito y de cómo nosotros también tenemos que replantearnos nuestro rol y colocarnos o no como víctimas, me parece que es algo súper importante lo que mencionás, porque creo que sí es algo que nos sucede mucho, ¿no? Pobres nosotros latinoamericanos que no llegamos, que no podemos, que no tenemos, que no nos alcanza. Y la realidad es, bueno, estas son las variables con las que contamos. ¿Cómo hacemos para que dentro de estas variables nosotros poder superarlas y alcanzar lo que nosotros queremos alcanzar con los proyectos que diagramamos? Entonces, en ese sentido, lo que pienso es, primero, que hay un corrimiento ya que se está dando del lugar de víctima. Creo que también pasa por los personajes que se eligen, ¿no? Antes era el mexicano ladrón, el colombiano narcotráfico, ¿no? Digo, me parece que eran estos estereotipos que se jugaban y que hoy por hoy también las historias se están corriendo un poco de eso y que me parece súper valioso. Y por otro lado también nosotros empezar a agenciarnos el hecho de, bueno, ¿estamos contando también buenas historias? Digamos, no estamos ocupando los lugares porque estamos siendo oprimidos por el primer mundo o porque nosotros tampoco todavía alcanzamos
la posibilidad de tener el talento suficiente para contar esas buenas historias, ¿no? Digo, también hay que hacer un mea culpa y un recalcular y hacer una crítica interna individual, ¿no? ¿Qué nos está pasando? Tenemos historias que realmente logran empatizar con grandes o cortas audiencias. Va a depender también del proyecto de cada uno, ¿no? No necesariamente todos los proyectos buscan llegar a Hollywood, digo, y está bien que así sea, ¿no? Todos tienen que tener el circuito apropiado y me parece que eso es un poco a lo que voy. Y también replantearnos nuestros sistemas educativos, ¿no? Digo, ¿cómo estamos educando nosotros a las nuevas generaciones para poder salir y crear proyectos audiovisuales que sean relevantes y no solamente que sean técnicos, ¿no? No por desprestigiar a los técnicos, porque es muy valioso lo que hacen, pero digo, me parece que nosotros hoy como territorio, sobre todo Colombia, ¿no? Tienen un valor a nivel técnico importantísimo a nivel mundial. De hecho, los convocan para hacer animaciones desde Canadá, desde Francia, los convocan para hacer procesos de postproducción, de producción. Acá se produce muchísimo, vienen empresas de multinacionales de todas partes para producir aquí y los utilizan mucho también como músculo, ¿no? En ese sentido. ¿Y qué paso debiéramos dar nosotros como latinoamericanos para no solamente ofrecer un servicio técnico, sino también ofrecer un servicio creativo, ¿no? Y ofrecer un servicio en donde lideremos proyectos desde otro lugar, que ese me parece que es el salto que debiéramos dar. Y me parece a mí que, obviamente siempre es una subjetividad, ¿no? Que en ese sentido lo más importante que nosotros tenemos que hacer es empezar a no colocarnos en un papel de víctima, como vos mencionabas, dar cuenta de esta globalidad, que justamente también, digamos, la apertura de las tecnologías nos permiten trabajar con equipos diversos y eso nos nutre muchísimo, ¿no? Que no hay un otro enemigo, sino que hay un otro que puede ser un colaborador y que podemos colaborar y trabajar con gente. Yo trabajo con gente de todas partes del mundo y la verdad que esos equipos autorales que reúnen a diferentes naciones son los más ricos, en donde uno se pone a prueba constante también sobre sus propias creencias, ¿no? Y me parece que hay que crear y articular esos espacios también de trabajo y empezar a también a hacer hincapié en los procesos de educación y de formación para lograr esos lugares, ¿no? Digamos, lugares para educarse en torno al proceso de guión y de elaboración de guión, de picheo, de creación de historias y demás, para poder llegar con historias sólidas. De nuevo, capaz son chiquitas, pero que también que tocan temáticas y fibras que nos conmuevan a todos de diferentes lugares, ¿no? Cómo lograr eso y no que quede una anécdota, ¿no? A mí lo que me sucede muchas veces es que cuando nos presentan proyectos quedan en una anécdota, ¿no? Como una fotografía de algo que pudiera llegar a ser y el conflicto se desvanece, ¿no? Hay mucho de cine de autor y cine comercial, como que hubiera una pelea eterna que hace años que no se logra terminar de definir. Y yo la verdad que estoy totalmente en contra de eso. Para mí la ficción tiene que entretener y también tiene que tener contenido. No puede relegar una u otra de las aristas, porque si no, entonces no es una buena ficción, ¿no? Nosotros contamos historias y nos gusta contar estas historias de manera audiovisual porque claramente hay algo de este quehacer que nos convoca y es un quehacer colaborativo. No hay que perder de vista eso tampoco, ¿no? Y esto que hablaba de aquí y de allá y de no reconocerse ni como aquí ni allá, sino estar en este intermedio, me parece fabuloso, porque me parece que es eso nos inhabilita para ponernos en el lugar de víctima y a la vez nos habilita para recibir colaboraciones de otras personas, de otras regiones y trabajar en conjunto, y eso hace que se vuelva mucho más rico el proceso, porque obviamente hay industrias que están mucho más avanzadas que nosotros en términos de producción de años, y nosotros tenemos industrias que son antiguas pero no tanto, ¿sí? Son bastante emergentes en ese sentido. Entonces también podemos tener un conocimiento a partir de eso. Y me parece que hay diferentes estrategias tecnológicas que se dieron últimamente que fagocitan y favorecen para que eso suceda, pero creo que todavía hay un tema en torno a la formación de estos profesionales y de nosotros mismos, digamos que todavía está un poco adeudado en nuestras regiones. Yo tengo una cosmogonía totalmente diferente. Yo como lo veo, 22 años con Cinema Tropical, vimos el cambio. A mí me tocó ser testigo y partícipe de todo este gran cambio.
yo como lo veo, Latinoamérica es un epicentro mundial. Somos potencia mundial en el cine. El problema, o sea, no es un problema de capacitación. Hemos hecho del mejor cine del mundo. Es por toda la región, además de los países tradicionales que habían tenido una industria históricamente, Brasil, Argentina, México. El caso de Guatemala, Costa Rica, obviamente Chile, Colombia. Hemos transformado radicalmente el cine. Lo que pasa es que no tenemos las herramientas para habernos dado cuenta de todo lo que hemos hecho. El problema es que la validación sigue siendo un proyecto geopolítico. Hay mucho de colonialismo. Entonces, el problema es que la mayoría de nuestros realizadores se tienen que exportar a Europa, a los festivales de Europa o de Estados Unidos, de Canadá, para ser validados, para ser importados de regreso. Y acá, ya que fueron validados, les toca competir con Spider-Man. Entonces, es un modelo muy perverso. Y no hemos podido. Yo creo que el reto más grande es encontrar maneras de validar todos esos trabajos, porque yo sí lo veo. Yo veo grandes historias, veo grandes realizadores, pero no agarran la validación que merecen, la validación global e internacional. Y son películas, usando la idea de universalidad, que le pueden llegar a un público extranjero impresionantemente. Pero es con una maquinaria que nunca le ha asignado roles muy específicos a Latinoamérica, que tiene que ver con lo que tú decías también de estereotipos casi del mexicano como narco o como migrante y el colombiano como narco. Siguen siendo bastante hegemónicos. Si uno ve por mayor parte qué tipo de películas programan los festivales importantes, creo que uno es muy sesgado el tipo de cine que están buscando. Entonces creo que el reto es encontrar mecanismos de validación desde Latinoamérica para entender toda esta gran producción que hemos hecho. Y nada más para regresar a Estados Unidos, hay algo creo que muy interesante con Estados Unidos. Creo que la lucha política de Estados Unidos es esa lucha de convertirse en un país mestizo, realmente americano. Porque Estados Unidos ha sido un poco como Australia, como un proyecto de nación europea. Entonces, básicamente, la identidad siempre está intermediada por un guión. Uno es México, guión americano. Y entonces, creo que Estados Unidos siempre ha sido mucho más mestizo, pero no se quiere dar cuenta de eso. Y los demográficos, obviamente, esa población blanca va a ser minoría ya dentro de muy poco. Entonces, creo que hay una lucha también de concepción del país. Y en ese sentido, creo que Latinoamérica también tiene mucho que aportar. Tenemos que darle la bienvenida a Estados Unidos como un país realmente latinoamericano. Creo que también hay un proyecto político ahí muy interesante que es lo que está pasando. Y por eso hay mucho reaccionario. Quieren salvaguardar ese modelo arcaico, eurocéntrico, que solo beneficia a cierto tipo de población. Y hay mucho miedo y mucho requisito porque obviamente los demográficos están cambiando. Entonces creo que el cine en ese sentido también puede jugar un rol muy importante. El problema es la industria, la gran industria que no quiere cambiar y quiere, a pesar de que en los últimos 10 años y ha habido mucho tema de diversidad en Estados Unidos y demás, los números siguen iguales. La cantidad de latinos trabajando en la gran industria sigue siendo abismal. O sea, la gran industria no quiere cambiar. Entonces creo que hay más oportunidades por los espacios nichos, por otros espacios, para poder hacer esas batallas más grandes, creo. Sí, son diferentes experiencias. Yo la verdad es que percibo que hay como un movimiento totalmente distinto, mismo desde lo que a mí me solicitan en general, digamos, contenido mexicano, o si hacemos alguna remake de una película que nació y se escribió para Estados Unidos, me piden que haga la remake para México y que, digamos, la audiencia mexicana es una audiencia importante para el mercado estadounidense también y para el colombiano también. Digo, me parece que son diferentes cuestiones, ¿no? Yo no creo que el público de Spider-Man limite el otro público, ¿no? El público de otras películas. Creo que pueden convivir, ¿no? Digamos, me parece que una instancia superadora de todo esto que vos conversás y que bien decís es que podamos pasar esa instancia en donde se puedan crear grupos de trabajo en donde yo, por ejemplo, trabajo mucho con estadounidenses o con mismo también autores que son latinos que viven hace años en Estados Unidos o que son segunda generación de latinos viviendo en Estados Unidos y se crean grupos de trabajo en donde es todo muy interdisciplinar y no hay una jerarquía marcada en términos de que uno obedece o debiera estar por debajo de otro. Y creo que eso, por lo menos en mi experiencia personal, se está dando y que la verdad es que también se hace cine comercial per se, ¿no? Digamos, mainstream, y luego también tenés cine más de nicho, digamos, que hace otro recorrido, como mencionabas, de festivales y tal. Pero es como que
una cosa para mí no obtura la otra, y creo que sí se está dando de requerir profesionales, de querer más intervención de equipos latinoamericanos, y que hay un tema con lo que vos mencionabas de la validación, que yo creo que sí se le da mucha importancia a las producciones latinoamericanas, que cada vez más eso sucede. De hecho, bueno, el ejemplo que mencionaba antes, ¿no? Digo, hay como un buzz más de lo que se genera desde Latinoamérica, y que se valora también, como vos decías, a profesionales latinoamericanos. Pero que hay un grave problema no solamente con el exterior a veces quizás, sino también nosotros internamente en Latinoamérica, ¿no? Reconocer a nuestras propias producciones y nuestros propios profesionales como gente de valor, y no solamente que hay veces que sucede que los reconocen más afuera que en nuestra propia región, lo cual es casi hasta irónico, ¿no? Y entonces creo que ahí hay un proceso que se tiene que dar, pero yo sí siento por mis experiencias laborales y por también estar hace más de 10 años en esta industria, que cambió muchísimo, y que realmente hoy por hoy lo latinoamericano se pide, se solicita, se quiere, y ocupan un lugar muy distinto al que ocupaban antes. Sí creo que hay que seguir digamos, ganando más espacios, que no nos conformemos con ir por los márgenes o por los festivales solamente. Ganemos el mainstream, ganemos otros lugares, y seamos nosotros los productores de esos contenidos, los creadores de ese contenido, y tratemos de ganar esos lugares. Eso es lo que, por lo menos a lo que yo apunto, ¿no? En donde no esté un malo y un bueno, ¿no? Sino que haya como que logremos eso desde nosotros mismos como latinoamericanos, que a veces nos cuesta un montón, ¿no? Porque el contenido sudamericano, por ejemplo, yo soy de Argentina, no suele viajar bien a otras regiones de Latinoamérica. En México, en Colombia, capaz un poco más en Colombia, pero en México no resuena del todo, ¿no? Y siempre tenés que hacer como una adaptación para que esos formatos que surgieron quizás en Argentina los adapten para que funcionen en México. Digo, bueno, ¿qué nos está pasando a nosotros como región también, ¿no? Para repensarnos un poco por qué nuestros propios contenidos latinoamericanos tienen que sufrir adaptaciones para poder ser avalados por nuestra audiencia. Y creo que ahí nos toca un poco también de hacer autocrítica, ¿no? A mí me parece que por lo menos a mí me interesa mucho repensar mi actividad y repensar mi perfil profesional, y cómo me manejo con mis colegas y con mis compañeros en términos míos y de lo que yo puedo hacer, y no solamente de un otro, y qué es lo que me está pasando en términos de esta región, ¿no? Pero bueno, veo que hay preguntas, así que genial. Antes de la pregunta, para mí esto me parece importante. Estamos hablando de aquí para allá, de Latinoamérica hacia Estados Unidos. Además, quiero también nada más problematizar. También necesitamos abrirnos desde Latinoamérica a nuestros colegas latinos en Estados Unidos. Hay gran talento, hay grandes cineastas, Lourdes Portillo, Natalia Almadra, Rodrigo Reyes, Alex Rivera, que son totalmente desconocidos en Latinoamérica. Entonces también tiene que ser también de ambas maneras. Nada más quería traer eso a la mesa. Hola, soy Lina de Emotion Distribución, pues encantadoras las charlas, pero además digamos que los dos tienen un enfoque y un punto de vista muy fascinante de la industria, ¿cierto? Yo me voy también muy en la línea de la asertividad, pero les quiero hacer unas preguntas porque veo que conocen mucho la diferencia de este mercado hispano, que es muy heterogéneo. Entonces, alguna vez cuando yo programaba con Viacom era pensar en esa segunda generación, pero son contenidos bilingual, porque entonces a ti tu mamá te habló todo el tiempo en español y hay algo por allá que dice que tengo que volverle a hablar como sus raíces. Y como como la conversación ha girado en torno al mainstream y los dos tienen puntos de vista tan diferentes y tan fascinantes, ¿cómo hackear ese mainstream? Porque a mí me gusta lo que está pasando también, o sea, This Is Us, ¿cierto? Eso es súper latinoamericano en formas de contar, o sea, cómo la telenovela se ha migrando o metiéndose en algunas estructuras narrativas clásicas como estadounidenses. Entonces, quisiera como preguntarles a ustedes en tendencias, en temáticas, sé que son personajes universales como poderosos, pero cómo se puede como ir hackeando ese mainstream desde sus puntos de vista y sus perspectivas para que lo latino, heterogéneo y diverso cobre fuerza y reconocimiento en el mercado estadounidense. A mí me parece que tocaste un punto muy interesante y que yo vengo pensando bastante también, que tiene que ver con el know-how que tenemos nosotros como región sobre la telenovela, ¿no?
porque es un know-how que muchas veces nosotros mismos desprestigiamos, ¿no? Como un género menor, como un género de las tardes y de ponerlo y ni siquiera estar mirando. Pero la realidad es que funciona muy, muy, muy bien. Yo he tenido experiencias súper exitosas diagramando proyectos de telenovela y la verdad es que viajaron de forma mundial y global. Un ejemplo muy claro es Violeta, que es una serie que surgió en Disney y que la realidad es que viajó por todo el mundo. Y cuando digo todo el mundo, es todo el mundo. Y no dejaba de tener este know-how que nosotros tenemos casi en nuestro ADN, ¿no? De cómo crear estas historias noveladas. Y creo que, de nuevo, para mí lo importante, y vos mencionabas This Is Us, y está Daisy Jones, ¿no? Digamos, son todas nuevas series que empezaron a surgir desde, digamos, productoras estadounidenses que siguen como una lógica similar a la telenovela que nosotros conocemos. Entonces dejemos un poco también de desprestigiar nuestro propio género, nuestro know-how, de cómo sabemos contar esa clase de historias y tratemos de ayornarlas con temáticas actuales, con formas del relato también actuales, ¿no? This Is Us, por ejemplo, transgrede este tema de lo temporal, ¿no? Va y viene, discurre, digamos, ¿no? Veamos nuevas formas de contar ese mismo formato de una manera distinta que sea atrapante, ¿no? Y que hoy por hoy también se solicita muchísimo. Me parece que también es, de nuevo, algo que nosotros mismos como región dijimos, no, nosotros basta de telenovela, como si la telenovela fuera algo dañino para lo que es la industria audiovisual y va a depender siempre de la calidad con que lo hagas, ¿no? La calidad con la que vos escribas esos guiones, la calidad con la que vos salgas a shootear, y eso no tiene que ver solamente con en términos monetarios o de presupuesto, que claramente sí, pero no es el 100, digamos. Muchas veces tenés presupuestos enormes y terminan fracasando, ¿no? Y me parece que tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con cómo poder reinventar un poco la telenovela y contarla desde un lugar latino actual y poder tratar de posicionar esos contenidos dentro de lo que es, digamos, Estados Unidos, porque hoy nos convoca esta charla, pero digo, puede ser otras regiones también, ¿no? De hecho, la globalización del contenido lo que nos trajo es que yo terminé viendo contenido de Nueva Zelanda, contenido de Noruega, que también era novelado, ¿no? Digamos, que hoy capaz tienen menos episodios, capaz menos minutaje, pero en definitiva el formato y el género continúa siendo un poco el mismo, ¿no? Le dicen dramedy, pero bueno, es un poco el mismo, ¿no? Pero entonces, ¿por qué no aprovechamos nosotros ese know-how? Si lo tenemos en nuestro ADN eso. Aprovechémoslo, hagámoslo y tratamos de que viaje. Eso es lo que yo considero. No sé qué pensás vos, Carlos. Es que yo he hecho una carrera al margen completamente del mainstream. Entonces creo que soy el menos idóneo para hablar del mainstream. Mi experiencia profesional ha sido al contrario. Yo creo por los poderíos económicos, los conglomerados internacionales, que el mainstream está dejando muchos espacios abiertos. Yo es donde he podido hacer carrera y donde creo que está el futuro, en todos estos espacios que el mainstream no está considerando, que creo que desde ahí se puede conquistar muchas cosas, no desde adentro, sino desde afuera, ¿no? Creo que replantear mucho. Yo creo que hay muchos intereses en el mainstream que no permiten precisamente esto. Digo, por una parte, pero también es importante, creo que mencionar, hablando del mainstream, pero también hay muchísimo talento latinoamericano, particularmente latinoamericano, o sea, nacidos en Latinoamérica, en toda la maquinaria de Hollywood. Además de, obviamente, los mexicanos, que son los más conocidos, pero tienes a Andy Muschietti de Argentina, Fede Álvarez de Uruguay, replanteando el cine de horror desde Hollywood. Y otros directores menos conocidos que están ahí también metidos en la industria y cambiando las reglas. Entonces, digamos, estamos en todas partes, pero por mi experiencia profesional yo me enfoco fuera del mainstream, que tiene más vinculación. Irónicamente, creo que hay una cosa muy interesante. Hay mucha vinculación de Nueva York con Latinoamérica, pero que no pasa necesariamente por el mainstream. El mainstream pasa por Los Ángeles o por Miami. La relación desde Nueva York con Latinoamérica es muy diferente. Hola, ¿cómo están? Muchísimo gusto. Mi nombre es Javier del Cid. Soy director de cine de género, de ciencia ficción. Soy de Guatemala.
Me llama mucho la atención lo que está pasando personalmente. Quiero compartir mi historia. Hace un año tuve mi ópera prima, El Ojo y el Muro. Y aconteció esto, ¿verdad? Que yo quiero que lo mire Latinoamérica. Es una historia para Latinoamérica. Pero pasa eso, si no va a Rotterdam, si no va a Toronto, si no va a Berlín, algo pasa en la película. Por un lado, los latinos no hacemos ciencia ficción, que es una cosa ya, o sea, hacemos terror, horror, pero muy poca ciencia ficción. Entonces, el mercado se ve como encriptado en no poder ir a mainstream, y tampoco Latinoamérica, los últimos años hemos hecho un cine social que refleja mucho nuestros problemas que tienen que acontecer. Entonces, según sus puntos de vista, ¿qué dibujan en el futuro? ¿Qué se imaginan? ¿Qué está pasando con todo el contenido audiovisual que se está creando en Latinoamérica? Porque hasta que Latinoamérica no consuma y Brasil los contenidos nuestros, vamos a seguir hablando en charlas y siguiendo a festivales que nos den un puente para ir a no sé dónde. Pero realmente Guadalajara, Blood Window, ahora que conozco BAM, son puentes. Entonces yo me pregunto, ¿puentes a dónde? ¿Y cómo hacemos que mi película esté en Cinemateca hasta hoy presentándose? Está Spider-Man. ¿Cómo hago para que la gente asista a mi película, que es una película autoral, pero que me enfrento a esto? Entonces, no lo veo desde un punto que yo estoy como poniéndome en la víctima, porque yo sé que es un camino largo, pero me interesa mucho qué ustedes contemplan en el futuro, qué ven, cómo lo ven, qué tiene que acontecer. Gracias. Retomando una idea que he sacado varias veces, y aquí mi colega y adoradísima Paula Astorga, es algo que vengo hablando mucho. No me quiero abrir demasiado porque obviamente es un tema muy grande, pero es que el problema del cine, yo como lo veo, el cine es el arte de nuestros tiempos y el cine está pasando por es un momento impresionante de gran talento. Todos, músicos, dramaturgos, fotógrafos, periodistas, todos están viniendo para acá y todo eso está confluyendo en una gran creatividad. El gran problema es que seguimos discutiendo, comercializando, pensando el cine de la misma manera que hace 60, 70 años. Y uno de esos tiene que ver con la falsa dicotomía entre cine de autor y cine comercial. A mí me saca ronchas cuando mis colegas en festivales, es una película comercial. ¿Qué significa ser una película comercial? Y particularmente desde Latinoamérica, que incluso desde el cine mainstream también ha habido muy buenas propuestas y ha habido un cine muy subversivo también desde el mainstream. Esas categorizaciones no ayudan en nada a entender las producciones. Entonces creo que es importante tratar de encontrar nuevas etiquetas o maneras más fluidas de entender el cine y la producción. Y ahora bien, creo que sí, el cine de género, el llamado cine de género, tiene mucha más vocación de público y hay muchas más oportunidades precisamente ahí, porque hay más experimentación y están más abiertos a otras narrativas. De hecho, muchas películas se pueden comercializar más fácil a través del género que del art house tradicional. Entonces, yo sí creo que hay mucha oportunidad, porque también generalmente son plataformas más abocadas al público. Mucho del problema del llamado art house es que es cine muy ensimismado, y no por las películas en sí, sino cómo se comercializan. Entonces, en sentido, creo que el género puede ser una puerta muy interesante para crear este puente entre estas dos vertientes. Y nada más para acabar la idea, pero hay que ser puntuales en cuáles son nuestros parámetros, otra vez, de éxito. Nuestro éxito, llegar a los festivales, a la validación o encontrar nuestros públicos y también escoger nuestras propias batallas. Y otra cosa más, y también quitarles la responsabilidad a ustedes como directores. Necesitamos crear ecosistemas de profesionales que puedan acompañarlos, porque ya obviamente levantar una película es demasiado y ahora te toca comercializarla, hacer distribuidor, hacer el social media y todo. Ese es el gran problema en Estados Unidos, que la gran presión le pasa a los directores. Entonces, los mejores directores de Estados Unidos son los mejores marqueteros, pero no los mejores cineastas. Eso afortunadamente no pasa en Latinoamérica. Sí, la verdad que estoy de acuerdo totalmente. Me parece que las etiquetas que nosotros mismos también, el mercado, etcétera, nos fue imponiendo, no nos ayudan en nada a la hora de tratar de colocar nuestras
nuestras películas, nuestros proyectos. Me parece que hoy por hoy también lo que se está viviendo en términos de marketing, que no nos queda otra, digamos, ¿no? Porque en definitiva, al ser un cine que estás haciendo, digamos, vos y que lo estás promoviendo vos y que no tenés todo un armado por detrás porque hoy no existe, quizás también apoyarse un poco en otras plataformas de distribución, ¿no? Como lo que decía antes Carlos, no necesariamente esperar ir quizás a un cine sí o sí, en donde el mismo cine donde se exhibe Spider-Man, sino ver con los acuerdos con cines locales, que yo he tenido experiencias de películas que en Argentina no fueron a los cines de showcase, a los cines importantes, sino que fueron a los locales y fue una revolución del boca en boca, que empezaron a ir a los cines locales. Se hizo también algún tipo de campaña pequeña, muy rústica por diferentes redes sociales, de YouTube, TikTok, ¿no? Ir convocando determinadas personas. Yo te hablo de experiencias puntuales y prácticas que quizás te puedan servir a la hora de tratar de mover tu película, porque sé que es muy difícil y muy angustiante y en general parece como muy avasallante todo, ¿no? Entonces es tratar de ver si colocas a determinadas personas que vos sabés que tienen como que hacen ruido en redes y que también tienen que ver con el tipo de género y película que vos hiciste, ver si esas personas pueden hacer algún pequeño comentario, si lo pueden publicar. Y también es esto, es evaluar qué es lo que vos buscás para ese proyecto, porque no todos los proyectos tienen que tener la misma búsqueda. Cada proyecto tiene que encontrar cuál es su camino y ver hacia dónde va a ir, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu objetivo final con este proyecto? Más allá de que en tu imaginario quizás enorme sería que fuera a X cantidad de festivales o fuera X cantidad de audiencia. Ser realista también, ¿no? Con las posibilidades y con lo que tenés y tratar de abocarse a buscar eso, ¿no? Y bueno, me parece que pueden ser algunas de las estrategias que quizás te puedan servir para tratar de moverlo y mismo me acuerdo de una película también de género, a mí me gusta mucho el género de ciencia ficción, que un colega había realizado. Él hizo hasta una pequeña fiesta en la casa de uno y fagocitó ahí como la película, presentó el teaser, después consiguió que un cine digamos, como muy trabajo de hormiga. Yo sé que es muy cansador, pero después cuando ves que hay como un cierto movimiento, te reditúa, ¿no? Un segundo acá, tenemos 2 preguntas y ya se nos acabó el tiempo, entonces hagamos una cosa, tú haces una pregunta y uno de ellos responde y tú haces la otra y otro de ellos responde. Con eso cerramos. Con un sí o no. ¡Oh! ¿Cómo crees? Vamos a empezar. 7 palabras para la pregunta, incluyendo los signos. No. Sol y Carlos, un placer escucharlos. Mansell Martínez de UMIC Estudios, Bogotá, Colombia. Ustedes han hablado de historias diferentes, de buscar nuevos nichos, de proyectos que tienen unas búsquedas particulares. Y yo quería preguntarles qué tipo de proyectos les gusta a ustedes. ¿Les gusta ver y también les gusta apoyar? Yo quiero problematizar la palabra. Es la falta de profesionalización. No es de gusto. El gusto es lo más subjetivo. Hay que encontrar la relevancia de las películas. Entonces, en ese sentido, la mayoría de mis colegas programan porque les gustó la película o la distribuyen porque les gustó. Yo parto desde otra perspectiva. Yo parto cuál es la relevancia de cada película. Y cada película puede tener relevancias diferentes, política, artística, social. Entonces, yo estoy más abocado a encontrar la relevancia de las películas, más que el gusto. Creo que la diste al tiro. Porque creo que hay que repensar también eso. Me pasa no quiero ser demasiado, pero vas a festivales de cine y con colegas. ¿Qué te pareció? ¿Te gustó o no te gustó? No me gustó. Ya te la mataron. Basado en gustos. Necesitamos profesionalizar también eso. Estoy agarrando la palabra uso, pero es que así nos manejamos en esos términos tan precisamente Entonces, mi gusto, hasta tengo mal gusto y muchas veces programa películas que no me gustan, pero que son relevantes. Entonces yo creo que hay que encontrar esos otros parámetros precisamente para encontrar el valor de las películas, más allá del gusto personal de las personas. Perfecto, pero digamos que a ti te llegan al corazón las que tienen relevancia, más allá de un gusto, esa palabra es así. ¿Y a ti cuáles te llegan al corazón? A mí me parece que tiene un punto, Carlos, que tiene que ver con que el gusto no deja de tener esta cuestión de subjetividad, ¿no? A mí me parece que las historias, mientras estén bien construidas,
en términos del guión, en términos de la temática que va a abordar, que sean auténticas, que sean historias que no caigan en recursos facilistas como 552.000 flashbacks para explicar algo, ¿no? Como que los diálogos son informativos. Capaz te lo estoy definiendo un poco por la negativa, pero a veces sirve también, ¿no? O que quizás tengas toda la serie en plano y contraplano, ¿no? Y que no haya ninguna retroalimentación entre la estética de esa filmación, ¿no? De lo que se buscó en términos visuales y el contenido que se está narrando, que contenido y audiovisual tienen que ir de la mano, ¿no? Que no es lo mismo contar una historia bélica que una historia de comedia, y que cada una también deben tener como su búsqueda, ¿no? Una búsqueda artística. Si yo no veo que hay una búsqueda artística, que no hay una visión, que no hay un compromiso con ese material, a mí ese contenido no me interpela. A mí me interpela un contenido en donde yo puedo rescatar que hay una visión de autor, una visión del director, que en comunión se trabajó, si es que es la misma persona o si son diferentes, se trabajó para buscar un mismo objetivo más allá de los intereses individuales. Porque a mí me ha tocado que muchas veces yo no estoy de acuerdo con algunas, y eso se discute y se trabaja y se piensa en el proyecto como un ente separado, ¿no? De lo que uno está haciendo y de su propio gusto, ¿no? Y si para esto es lo mejor para el proyecto, eso es lo que se tiene que hacer, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de lenguaje audiovisual vos vas a colocar para ese contenido de guión que querés llevar adelante? Para mí es súper importante, no es irrelevante. Y no tiene tanto que ver con que la película particularmente yo me vea identificada o que particularmente me guste o no un determinado género, como que sí me pasa, sino con que vea una construcción y un diseño editorial en donde haya una visión de autor. Y eso se da en el mainstream, se da en un cine que no es mainstream, se da en cualquier etiqueta que queramos colocar, ¿no? Y que haya un conflicto, ¿no? Que hay muchas veces que se le rehúye al conflicto. Y el conflicto para mí es lo más importante que también tienen las historias. Una buena construcción de personajes, ¿no? Personajes que sean tridimensionales, que sean sólidos, que sean personajes que tengan falencias, que sean defectuosos, pero que a la vez sean virtuosos. Digo, eso es lo que busco. No sé si Carlos, un poco ibas por ahí cuando vos... Me parecía muy importante lo que usted decía, de que no solo se trata quizás ahorita de buscar públicos posibles latinoamericanos en Estados Unidos, sino también colegas. Y porque me parece que siento que esa validación se va a construir no solo desde la distribución, sino desde la creación, desde el diálogo, desde la escritura. Entonces les quería preguntar si ustedes de pronto tienen conocimiento, no sé si plataformas, sino formas en general de crear esos vínculos, no solo desde la distribución, sino incluso desde la escritura, desde la creación, porque siento que eso va a ayudar a pensar el cine latinoamericano, no hecho en Latinoamérica, sino latinoamericano, que siento que ya expande pues como límites geográficos. Entonces les quería preguntar acerca de esas, de pronto, formas concretas o vagas que de pronto ustedes conozcan o se les ocurran para crear esos procesos que van a finalizar de pronto una distribución, pero que empiezan, siento yo, o no sé si ustedes piensan lo mismo que yo estoy pensando, desde la escritura y pues el diálogo de ideas. Yo creo que es encontrar los ecosistemas. Afortunadamente se democratizó la producción en Latinoamérica. La diversidad es maravillosa, es uno de los elementos importantes. Y en ese sentido, en Estados Unidos hay mucha diversidad, hay muchos ecosistemas. Hay diferentes tipos de ecosistemas. No nada más es la industria mainstream de Hollywood, no nada más es cine totalmente independiente. Hay muchas subdivisiones. Creo que tiene que ver mucho con el tipo de cine que uno quiere, que uno quiere hacer. Existe, no sé, hay ¿qué se llama? Residencias artísticas. Hay una residencia maravillosa en el norte en New Hampshire, McDowell, que ha sido una plataforma maravillosa, que es un lujo. Puedes ir de 6 a 8 semanas y te tratan, y tú puedes hacer a lo que quieras. Y es una comedia de artistas muy interesantes, pero apela realmente a cierto tipo de producción. Creo que tiene que ver con que uno encuentre, ustedes como realizadores, que encuentren sus ecosistemas, tanto financieros como con equipos de trabajos, donde se sientan cómodos, y encontrar esos ecosistemas también internacionalmente, que los hay. Y creo que eso es importante, irlos explorando. Generalmente los festivales son buenas plataformas, porque también los festivales tienen programas de desarrollo. Creo que son buenas maneras de vinculación. Y en ese sentido, generalmente, por esta cuestión de diversidad y demás, generalmente están abiertos a Latinoamérica.
Y también pensaba como otros ecosistemas posibles sin visa, por ejemplo. O como sin la forma de estar físicamente, traspasar esos límites como tan marcados, siempre geográficos. Aprovechando de pronto la tecnología también, como sin necesitar yo de que me acepten en la entrada a un país. Bueno, también hay otra cosa que no tocamos, porque es muy importante, que tiene que ver con lo que decía que de aquí y de allá. Creo que hay mucho futuro en hacer coproducciones con Estados Unidos. Digo, no se pueden hacer coproducciones reales porque no hay instituto de cine, se produce muy diferente que en Latinoamérica, pero sí se pueden crear maneras de crear coproducciones de fácticas que permitan que producciones que se generan en Latinoamérica puedan pasar como películas americanas. Obviamente depende de la temática y demás, pero también hay muchos aliados, hay muchos latinoamericanos también trabajando en la industria que tienen los papeles, que tienen compañías. Entonces creo que se pueden hacer también alianzas entre nosotros mismos, precisamente para crear más coproducciones con Estados Unidos, porque también eso abre muchas puertas. Y nada más para acabar la idea, porque el gringo es muy etnocéntrico. Lo extranjero no lo entiende, pero lo local es mucho más fácil, se abren muchas más oportunidades siendo una producción local que con una producción extranjera. Entonces creo que tenemos muchos aliados también, colegas que han emigrado a estudiar, a vivir y demás. Creo que podemos crear más equipos. Yo creo que en términos quizás muy prácticos, a mí me parece que quizás una instancia que te puede ayudar mucho sin tener que viajar o moverte geográficamente es tratar de inscribirte y en cursos, en talleres que se den quizás por fuera de la región de Bogotá, que se den por fuera quizás hasta de tu país. Y a partir de esos talleres o mismo ir a prácticas de universidades, la instancia de festival y demás también puede ayudar, pero para poder encontrar un grupo de trabajo colaborativo en el cual te puedas entender quizás con un productor o con otro escritor, no sé si vos sos director, escritor, la verdad no lo sé, pero digo, es muy difícil porque en un festival interactúas pero de una manera muy superficial con las personas, entonces tenés que interiorizarte un poco más para poder entender si las cualidades y el perfil de ese otro también puede convivir con vos y aportarte algo en esa diferencia, ¿no? Entonces, mi recomendación es vayan a lugares en donde estimulen la escritura creativa, se generan grupos, conoces a las otras personas cómo trabajan, cómo escriben, cómo piensan, qué tipo de películas o de proyectos audiovisuales tienen, y eso lo podés hacer a distancia, porque ahora hay un montón de posibilidades que puedas cursar esos seminarios o mismo algunas universidades de manera remota, y me parece que esas sí son buenas instancias para conocer colaboradores de otros lados que estén de tu mismo perfil, ¿no? Digamos, iniciándose quizás, y buscar hacer alianzas para generar proyectos juntos, ¿no? Y me parece que eso va a ser lo más interesante en esta instancia, por lo que entendí de tu consulta, ¿no? Sol, dijiste una frase en este último momento, dijiste generar proyectos juntos, y creo que esa puede ser la manera como esos puentes que decía nuestro amigo deben hacerse en este tipo de espacios. Muchas gracias a ustedes por haber estado acá, a ustedes por aguantarse el sol. Esto está hecho un sauna aquí hermosísimo, pero que se cocinen todas las ideas y todos los proyectos que trajeron. Escuchen gente que hace cine. Chao, chao. ¡Qué calor! Me estoy muriendo la ropa. Ay, no, con la...